Definición de algunos conceptos que también se les solicitaba en la guía, son necesarios para comprender lo que se va a ver después. Acá está la idea de ilustración, que la ilustración es también una de las principales causas del proceso de independencia y es la causa más como raíz, la más general y la que abarca a las otras causas. Por lo tanto, es una causa más indirecta. Este concepto se hace referencia a una corriente de pensamiento que lo que proponía era que la soberanía proviene del pueblo, de la mayoría de las personas, y no del era lo que habíamos visto antes. Desde abajo hacia arriba es el poder, no desde arriba hacia abajo. Y bueno, espero que todas ya tengan su guía abierta, sus libros, sus cuadernos, pueden tomar apuntes, de hecho deben hacerlo, sus lápices ahí listos para anotar cosas. De todos modos, esta clase está siendo grabada para que después puedan revisarla las veces que sea necesario. Continuemos entonces. Ya tenemos un segundo concepto que es el de colonia. Ya este yo creo que la mayoría ya lo entiende. Que una colonia sería el territorio que es ocupado por una potencia extranjera, en este caso la metrópoli, y se caracteriza porque el territorio es administrado y gobernado desde el exterior. Y se generan relaciones económicas que son más ventajosas para el gobierno que está afuera que el mismo territorio desde donde se extraen los recursos. Por ejemplo, Chile fue una colonia de España. La metrópoli viene siendo la contraparte de la colonia. O sea, si la colonia es un territorio que es explotado por una potencia extranjera, la metrópoli es esa potencia extranjera que tiene territorios, que administra. Es la parte que se ve beneficiada de esta relación del colonialismo. Por ejemplo, en este caso, España sería la metrópoli de Chile. Ya, vamos con el cuarto concepto, que es el de autonomía. La autonomía es la capacidad para que cada persona se mande a sí misma, se gobierne a sí misma sin tener que pedir autorización a otro más para poder hacerlo. Ya. Ahora, estos dos conceptos de acá abajo los agregué porque estaban en la guía anterior, pero la mayoría no los pudo definir bien. Entonces, para no seguir avanzando sin revisar eso, quiero detenerme en este tema. Bueno, primero la encomienda. La mayoría de nosotros, la mayoría de lo relacionó como, por ejemplo, con las encomiendas que uno manda a un familiar, como en transporte, ¿no es cierto? O a veces cuando uno les llega una encomienda, que una caja que de la familia que está en el norte y te mandan cosas, o la familia argentina, no sé. Pero este es otro uso de la misma palabra. Y la encomienda era eh, un método que utilizaron los españoles cuando conquistaron América para repartirse las tierras y la población que estaba en los distintos lugares. Entonces llegaron los españoles a Chile, por ejemplo, y se repartían ya, para este soldado, en recompensa por sus actos en la guerra, les vamos a entregar todo este territorio y todos los indígenas que viven en ese territorio para que sean sus esclavos. Esa era la encomienda. ¿Y de dónde viene el nombre? Es porque eh, se suponía que los españoles, a cambio del territorio, los recursos y el trabajo indígena, en retribución, los españoles tenían que evangelizar a los indígenas. Entonces la iglesia se los encomendaba, como yo te encomiendo esta misión de evangelizar. Y por eso se llama encomienda. Que no es lo mismo que la encomienda cuando uno le pide a alguien que te mande un objeto de un lugar a otro. Pero por ahí va la cosa. Y bueno, este ya la mayoría igual lo tenía bueno, pero hubo varios que no lo definieron, que es el monopolio. Y el monopolio es, bueno, una situación en la que una sola persona manda sobre el mercado de un producto y al ser la única persona que tiene el poder sobre eso, se le permite poner el precio que quiera, eh,
pudiendo ser abusivo con lo que cobra, sin ninguna clase de contrapeso ni regulación, porque no tiene competencia. Eso es un monopolio, básicamente. Ahora se puede dar en varios casos. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo ahora, el monopolio era que España era la única país que nos podía vender productos a Chile. Y nosotros éramos los únicos que podíamos solo venderle productos a España. Y eso igual se prestaba mucho para el abuso, económicamente hablando. Ya. Ah, qué bueno que se han ido sumando más. Bienvenidos. Bueno, vamos ahora con el tema de los antecedentes de la independencia, que se solicitaba que ustedes en sus respectivas guías fueran ordenando las causas desde las más indirectas o generales hacia las más directas o los acontecimientos más particulares. ¿Eso lo hicieron ustedes? ¿Lo avanzaron? ¿Ya lo tienen listo? Pueden poner en el chat igual. Estaba muy compleja esa actividad. Sí. Bueno, vamos a explicarla entonces. Ah, ya la hizo alguien. Esperemos que la hayas hecho muy bien. Miren, el sentido que tiene esto es comprender los procesos de la forma en que fueron sucediendo, se fueron dando. Las cosas cuando cambian, no cambian de golpe, repentinamente, como, oh, mañana entramos en otra época, sino que se van dando paso a paso. Entonces hay pasos que son como más grandes, hay otros que son mucho más especiales. En este caso, para que se lograra llegar a la independencia de América, el primer factor que está en el fondo es la ilustración. Esto es lo que vamos a tomar primero en cuenta, la ilustración. ¿Y por qué? Porque la ilustración lo que hizo, bueno, en primer lugar, data o sea, de mediados del 1700, o sea, es anterior a los demás. Y por otro lado, eh, reúne una corriente de pensamiento, una nueva forma de ver las cosas en la cual lo más importante era la razón, no la religión, no Dios. Y en gran medida el poder que tenían los reyes, por ejemplo el rey de España, se basaban en esta idea de que Dios les encomendaba a los reyes la misión de gobernar por derecho divino. Entonces la ilustración lo que hace es quitarle la base a la monarquía, a esta forma de gobierno que caracterizaba a estos imperios que tenían las colonias en América. Entonces de aquí salen como las primeras ideas, las primeras inspiraciones para buscar nuevas formas de gobierno. Y de acuerdo a esta ilustración, entonces, como Dios ya no importa, sino que importa la razón de los seres humanos, entonces el poder ya no viene desde Dios pasando por el rey hacia la población, sino que al revés. La forma más razonable de dirigir el poder será aceptando la voluntad de la mayoría. Y la mayoría autoriza al rey o autoriza al presidente para ejercer el poder. Esas ideas son las que utilizaron después los que generaron la independencia de Estados Unidos. Por eso la independencia de Estados Unidos es algo menos general que la ilustración. La ilustración lo abarca. Bueno, esta independencia de Estados Unidos, ¿cuál fue la importancia que tuvo la independencia de América? Es que es el primer país de América que se independiza, tomando en cuenta América del Sur y América del Norte. Por eso es importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos muy rápido, muy lento. ¿Estamos bien? Ya. Bueno, esto ocurre en 1776. Bueno, en algunos casos la independencia de Estados Unidos fue un factor que sirvió de ejemplo para los demás países porque ellos generaron una constitución, empezaron a organizarse como república, dictaron sus leyes, crearon un congreso, que son ideas que después se fueron replicando en otros países. Y por otro lado, igual Estados Unidos apoyó materialmente ciertos proyectos de independencia. Por ejemplo,
En el caso de Chile, José Miguel Carrera fue a Estados Unidos a buscar armas, generar un ejército allá y usar ese ejército para luego combatir a los españoles. Entonces no lo habría podido hacer si es que Estados Unidos no hubiese sido un país independiente. Por otro lado, acá tenemos la Revolución Francesa. Ya, la Revolución Francesa lo que hace es que dentro de Francia ellos ponen fin a una monarquía. Es algo que nunca se había logrado en la historia. Entonces ya dicen, ya es posible generar una república y destruir una monarquía. Además que la Revolución Francesa se basa en las ideas de la Ilustración y generan una república que sirve como modelo sobre el cual se basaron todas las demás repúblicas después, hasta la actualidad. De hecho, no es casualidad que muchos países tengan una bandera que es como azul, blanca y roja, y eso se debe a que esos eran los colores de la igualdad, la fraternidad y la justicia, ¿no? Que eran como los principales valores de la Revolución Francesa, que después copian los demás países. Bueno, después tenemos la independencia de Haití, que ocurre después ya en 1806. Este es el primer país de América Latina en independizarse y también ayudaron a la independencia de otros países. Por ejemplo, Simón Bolívar, que fue uno de los líderes de la independencia de América del Sur, se escapó a Haití cuando lo estaban persiguiendo y en Haití formó también un ejército con el cual después volvió a América y combatió a los españoles con tropas de Haití. Entonces ellos igual fueron un factor que ayudó bastante. Ahora los haitianos están acá en Chile. Ya. Y finalmente ya tenemos las guerras napoleónicas que ya son como la guinda de la torta, ¿no? Y las guerras napoleónicas ya son lo que hacen es que al expandirse el imperio de Francia después de la Revolución, toman prisionero a Fernando VII y eso desencadena que se generen las juntas de gobierno en las colonias de América Latina, que es lo que finalmente genera el proceso de independencia. Entonces, aquí tenemos todo ordenado como cómo se fueron dando las cosas a nivel global, más allá de lo que sucedió al interior del mismo Chile. Y una otra forma de graficar estas causas, como todo es la naturaleza, las cosas se ordenan siempre como si fuera un árbol. Entonces nosotros vemos que tenemos un tronco principal desde el cual se van generando las distintas ramas. Y esas ramas a su vez se dividen en ramas más pequeñitas. Entonces, todo parte con la Ilustración. La Ilustración inspira la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Y de la Revolución Francesa surgen las guerras napoleónicas y a su vez de las guerras napoleónicas surgen otros acontecimientos y así se van generando cosas más y más particulares cada vez. Esa es una forma de ver las causas. Siempre va a haber unas más que son más generales y otras son más particulares, más cerca del tronco y más cerca de las hojas. Pasa lo mismo con muchas cosas de la naturaleza. Ya. En esas primeras dos partes de su guía, que son las que acabamos de ver, ¿las han intentado hacer o les ha sido muy difícil? Yo las intenté hacer y las hice. Ah, ya, muy bien. Pero otras compañeras, no ha estado tan difícil, dice. Ya. Vamos a continuar entonces. Esto de aquí. Otro falla que casi todas las tuvieron en su desarrollo de las guías es que cuando hablamos de cómo eran los distintos grupos sociales, ¿no es cierto? Los criollos, los españoles, los negros, los mestizos, ¿no es cierto? Casi todos estuvieron bien en relacionar que ya los españoles tenían todos los derechos, ¿no es cierto? Esa parte con que había que poner una X. Eh, Había otras personas que pusieron, ya, los esclavos no tenían ningún derecho, los indígenas tenían solo derechos económicos. Pero muchos pusieron que los criollos
no tenían derechos políticos, pero sí los tenían. De hecho, eran uno de los grupos más privilegiados en la época de la colonia. Y la diferencia que tenían con los españoles solo era que ellos, por no haber nacido en Europa, por haber nacido en América, podían acceder a muchos cargos públicos, pero no a todos. Pero eso no significaba que no tuvieran derechos políticos, sino que sus derechos políticos no eran tantos como los de los españoles, pero igual los tenían. Entonces, no eran gente muy diferente, eran parte de los mismos grupos. De hecho, acá se los represento de esta forma. Los españoles eran los papás y los criollos eran sus hijos, pero vivían en las mismas casas. La única diferencia es que ellos habían viajado desde Europa y ellos habían nacido acá. Esa era la única diferencia. Pero más allá de eso, no eran grupos tan distintos. Tenían casi los mismos derechos. Salvo, no sé, la pequeña excepción de que eh, los criollos no podían acceder a algunos cargos. Pero más allá de eso, nada. Entonces, estos eran los españoles y los criollos eran los niños nacidos en América. Y las distintas posturas que tenían estos grupos se van generando por varias causas. Bueno, se habla de que los criollos generan un apego hacia la tierra, o sea, empiezan a identificarse más con el territorio en el que ellos nacieron que con la nacionalidad de sus padres. Pero también hay otras razones. En primer lugar, que los criollos, como eran un grupo privilegiado dentro del continente americano, empiezan a tener cada vez más poder, pero ven que su poder se ve limitado por ciertas normas y por ciertas reglas que a ellos no les convienen. Entonces, para poder ejercer completamente su poder económico, su poder político, empiezan a cuestionar el orden de la monarquía. Pero no es que ellos realmente quisieran que todos fueran iguales. No es que ellos realmente todos tuvieran la intención de que todo el mundo tuviera los mismos derechos, sino que ellos velaban porque como grupo individual estaban viendo limitadas sus posibilidades de crecer, de generar más riquezas. Entonces a ellos les molestaba, por ejemplo, el monopolio comercial que tenían con España, porque no podían exportar sus productos al mejor precio, no podían participar en el mercado de forma abierta. Les molestaba entonces el control externo y la explotación de los recursos que tenía España sobre América, porque nos empobrecía como territorio. Obviamente, como ellos ven que son un grupo que tiene cierto poder, lo único que les faltaba era poder acceder a ciertos cargos públicos. Entonces ellos igual quieren ya igualdad para todos. Pero el tema es que luego de que se forman las repúblicas, a manos de los grupos de los criollos, hay muchas personas que no ganaron el acceso a voto. Por ejemplo, lo que les mostraba con las guías anteriores que habíamos visto, ¿alguien recuerda cuándo las mujeres comienzan a participar en las elecciones? No fue al mismo tiempo que todos, ¿no es cierto? Que había tres constituciones. Había un grupo que siempre había tenido derecho a voto en Chile, que eran como los primeros, que siempre han podido votar. El de la constitución más No, antigua. Sopas anda en crisis. Eso es lo que dice. Ya, miren, podríamos volver sobre eso, pero había tres constituciones. Pues. La de 1833 decía solamente los hombres con casados, con propiedades y dinero pueden votar en las elecciones. Y eso siguió siendo así como por casi 100 años. Y después, recién como en 1925, dejaron que los hombres que ya no tenían tanto dinero también pudieran votar. Y después las mujeres y después los extranjeros. Entonces, esta igualdad de derechos políticos era igualdad para ellos nomás, pues, no era una igualdad para todos. Y eso lo demostró la historia. O sea, las mujeres empezaron a votar 150 años después de que se formara la República de Chile. O sea, durante esos 150 años las mujeres no eran iguales.
Pero en el fondo, bueno, sea como sea, ellos estaban a favor de una, lo que para ese periodo era revolucionario en comparación con la idea que tenía la monarquía de mantener el poder absoluto en un orden que venía de Dios y pasaba al rey. Incluso siendo una minoría que la que podía votar, era algo nuevo. Bueno, el lado de los españoles, su postura era lo mismo, pero al revés de los criollos. O sea, si ellos se oponían al monopolio, los realistas estaban a favor del monopolio. Si ellos estaban en contra del control externo del país, ellos estaban a favor de mantener el control. Lo mismo, pero opuesto. Y, ya. En sus guías, en la última parte, si no me equivoco, se les solicita hacer una descripción de los distintos periodos de la historia de la independencia, del proceso de independencia. Y como lo habíamos visto, era una coyuntura que está dividida en tres partes. Recordemos, una coyuntura es un proceso bisagra que actúa como un tránsito entre una etapa y otra. En este caso, entre la colonia y la república, tenemos un proceso que actúa como una articulación entre los dos. Y ese es el proceso de independencia, que dura más o menos unos 15 años. La primera de esas, ¿cuál es la primera? ¿La patria nueva? ¿O la patria vieja? Sofía, puedes usar el micrófono si quieres. Pero, Sofía Berríos, lo siento. Por el chat dice, no entendí la primera de esas. Donde dice define un marco temporal. Ah, ya. Ah, ya, ahora entendí. Ya. Cuando dice define un marco temporal, significa, ya, tenemos el proceso completo. Ya tenemos este proceso completo. Sí. Es como el rango de tiempo, ¿cachai? O sea, ya, esto parte en 1810 y termina en 1820. Ya, por ejemplo, 1820. Este es el rango temporal. Es el lapso de tiempo, el marco general. Hice una recta así. Una línea temporal. Claro. Es como si tú tomas la línea de tiempo, es el segmento de esta línea de tiempo. Ese es tu marco temporal. ¿Se entiende? Bueno. Después se pide definir las tres etapas, o sea, ya, etapa 1, etapa 2, etapa 3, describirlas y señalar algunos acontecimientos. Ya, eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Esto es nuestro marco temporal de del proceso de independencia, ¿no es cierto? El marco comienza en 1810 y terminamos en 1823. Y tenemos a su vez estas tres etapas, que bueno, es algo que ya hemos revisado. 1, 2, 3. Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Vamos a entrar en detalle para ver cada uno de estos procesos. Ya. Bueno, esta imagen, este diorama, representa el inicio del proceso de independencia en Chile. Esto que está aquí corresponde a la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, que es cuando se celebran las fiestas patrias. Bueno, ¿qué es lo que hacía este grupo de personas? Los que están acá. Ellos lo que buscaban era... Ya, ellos lo que buscaban era custodiar el gobierno de Chile en circunstancias en las que el rey de España no lo podía hacer porque había sido tomado prisionero. Entonces, ellos se mantenían fieles al rey y lo único que querían era cuidarle las colonias mientras él no estaba.
no tenían ninguna intención más allá de eso. Nada como de generar independencia. Había ciertos personajes que estaban metidos acá, probablemente los que gritaban más fuerte, que eran como más extremistas y decían, no, tenemos que independizarnos en serio, tenemos que generar nuestro propio gobierno. Entonces había distintos bandos, no eran todos, no todos pensaban igual. Entonces, bueno, luego de que se genera esta primera junta de gobierno, cuyo objetivo no era la independencia, sino que era como cuidarle el reino al rey mientras estaba prisionero, ciertos grupos que eran más radicales decidieron tomar ciertas medidas. Y bueno, entre estos personajes el que tenemos el más importante era José Miguel Carrera, quien se tomó el gobierno y él realmente, este de acá, y él realmente lo que quiso fue una independencia en serio, de verdad. No solamente seguir la línea de la Junta de Gobierno. Entonces, lo que hacen es que crean el primer Congreso Nacional, o sea, nuestro propio poder legislativo. Nosotros hacemos nuestras propias leyes, ya no recibimos las leyes de España. Se genera otra Junta de Gobierno. El gobierno de José Miguel Carrera crea el propio ejército de Chile para sostener la defensa contra los enemigos. Y durante este gobierno lo que sucede es que eh, mientras todavía estábamos en este periodo de la Patria Vieja, desde la primera junta de gobierno, y pasan todas estas cosas que ahí se pasa desde ser muy fieles a la corona a buscar la independencia, eh, los españoles recuperan su poder. El rey de España deja de estar prisionero y empiezan a reprimir estos intentos de autogobierno. Entonces, ahí ya fue cuando finalmente los grupos que estaban en América se deciden totalmente por la independencia, cuando ven que la reacción de España es reprimir estos intentos de autogobernarse, cuando en realidad su única intención no era hacerles daño a ellos, sino que era solamente cuidar las colonias y después devolvérselas al rey. Pero ellos se lo tomaron tan a mal, los españoles, que llegan a reprimir esto. Y bueno, esta represión tiene su momento culmine durante el periodo de la Patria Vieja y le pone fin a este proceso de Patria Vieja en la batalla de Rancagua, que es cuando las tropas de los españoles derrotan a los que buscaban la independencia. Esta es una imagen, un detalle de lo que sería la batalla de Rancagua, en la que los realistas derrotaron a los patriotas. Ahora, algo bastante interesante para personas que vivimos acá en Chiloé o en el sur de Chile, es que este proceso de la Patria Vieja se dio no en todo nuestro territorio. Fue una primera junta que estuvo en Santiago y se mantuvo en la parte central de Chile. Pero había otras enclaves, había otros territorios que hoy son parte de Chile que no lo vivieron, como es el caso de Chiloé o el caso de Valdivia, que se mantuvieron firmes como sitios donde estaban los españoles durante todo este proceso. O sea, durante la Patria Vieja, la Patria Nueva, la Reconquista, Chiloé y Valdivia eran sitios donde estaban los españoles, sin ningún cambio. Se mantuvieron ahí siempre. Entonces, estos soldados españoles, supuestamente, los realistas, que son los que derrotan a los patriotas en la batalla de Rancagua, en realidad no venían de España, venían de Chiloé o de Valdivia. La mayoría de las tropas que combatieron a los patriotas, o sea, los malos de la película, éramos nosotros, en realidad. No era gente que venía de lejos. Por eso les mostraba igual ese texto cuando se sale que durante todo el proceso de independencia Chiloé fue el enemigo de la independencia. Bueno, acá les muestro qué sucede en este periodo de la Reconquista. Ya, en el periodo de la Reconquista, con lo que nos encontramos es que, ya, primero, durante todavía estábamos en Patria Vieja, Fernando VII recupera su libertad. Él desconoce estas juntas de gobierno que se habían hecho porque
eran ilegítimas porque se hicieron sin su autorización, mientras él estaba prisionero, y se dirige esta represalia contra los independentistas criollos. Entonces se restituyen las instituciones coloniales, se le confiscan los bienes a las familias que estaban a favor de la independencia, que recordémoslo, no eran familias pobres, eran familias que tenían recursos, y se destierra a las tropas patriotas. O sea, los que estaban a favor de la independencia los echan del país o definitivamente arrancan. De hecho, al finalizar esta batalla de Rancagua, que es cuando ya finalmente los realistas logran derrotar a los patriotas y restaurar el dominio del rey, las tropas independentistas se van a Mendoza, Argentina, y ahí van a comenzar a formar lo que sería el proceso de resistencia. Cuando los patriotas se arrancan de Chile hacia Mendoza, O'Higgins comienza a organizar el Ejército Libertador, junto con José de San Martín, de Argentina. Y por otro lado, dentro del mismo territorio chileno se empieza a producir un proceso de resistencia interna. José Miguel Carrera intenta formar su propio ejército por su lado. O'Higgins y Carrera no estaban trabajando en equipo acá. Y por otra parte, Manuel Rodríguez, el sujeto del que sale el billete de 2 lucas, genera una guerrilla interior en Chile para hacerle la contra a los españoles. Lo que vemos acá es una imagen en la que se muestra a Manuel Rodríguez, es este personaje que está aquí. No sé si lo conocían a él, a Manuel Rodríguez. Bueno, Manuel Rodríguez, una persona de la clase alta en Chile, él era criollo y él siempre estuvo a favor de la independencia y generó grupos de como bandas de soldados que andaban por ahí en los campos saboteando a los españoles. Y él era como una especie de espía. Él, lo que hacía era que se disfrazaba. ¿Cómo? No escuché. Bueno, él se disfrazaba y hacía tomaba acciones para molestar a los españoles. Y acá se muestra que este de aquí, este personaje, fue el gobernador que mandaron los españoles para dirigir este proceso de reconquista, de restauración del poder, en la cual se reprimió a todos los intentos de independencia. Y Manuel Rodríguez, disfrazado, le abre la puerta del carro, siendo que él, Manuel Rodríguez, en ese momento era un prófugo de la justicia. Entonces fue como una forma de burlarse del poder del gobernador. Le estaba queriendo decir, mira, yo me disfrazo, te abro la puerta del carro mientras tú me estás buscando. Eres un... No sirves para esto. Manuel Rodríguez se disfrazaba de cura, robaba cosas. Estaba acá en Chile dirigiendo este proceso de resistencia interna. Bueno, ¿qué pasa con este ejército libertador de los Andes que se organiza en Argentina, las obras de Manuel Rodríguez de Resistencia en Chile y el trabajo de José Miguel Carrera? Es que finalmente logran volver los independentistas patriotas a, a tomar el poder. Derrotan a los españoles luego del cruce de los Andes, este ejército que se estaba formando en Argentina, cruzan la cordillera y derrotan a los españoles. Logran entonces consolidar esta independencia y ya de una manera definitiva. O sea, los expulsan. Se proclama la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818, en, en conmemoración de la batalla de Chacabuco, que fue esa batalla en la que el ejército que se formó en Argentina, Libertador de los Andes, logró derrotar a los españoles que estaban al otro lado de la cordillera. Y finalmente, bueno, tenemos otra batalla que es la batalla de Maipú, es como la última, la final. Y ya ahí ya los españoles se arrancan a Chiloé o a Valdivia, donde se van a quedar durante unos 10 años más resistiendo al avance del
país nuevo, de Chile. O sea, todos estos procesos de patria vieja, reconquista y patria nueva en realidad no se vivieron directamente en el territorio en el que nosotros estamos. Se vivieron desde otra perspectiva. Acá no hubo patria nueva, no hubo patria vieja. Fue todo distinto. Bueno, una de las acciones principales que tomó el poder, el gobierno este nuevo que se formó en Chile, luego de que se declara la independencia, es que lo que se hace es tratar de buscar la independencia ya no solo de Chile, sino que de toda América. Sí, para buscar la independencia de toda América, porque esto es un proceso, no es un proceso nacional de cada país, pues, sino que es un proceso con. Entonces, asegurar la independencia de Chile pasaba también por asegurar la independencia de los demás países del continente. Así como Argentina igual ayudó a la independencia de Chile con el Ejército Libertador. Entonces lo que se hace en este gobierno es generar esto, que es la primera escuadra de nacional, se le llama, que eran una serie de embarcaciones que utilizó el gobierno de Chile de esa época, recién formado, para ir hacia Perú y derrotar a las tropas españolas que todavía quedaban allá. Ahora el problema es que el gobierno de Chile no tenía dinero, por lo que comprar estos barcos significó una tremenda deuda que tuvo que arrastrar nuestro país durante muchísimo tiempo. Una deuda que se fue contraída con bancos ingleses, que igual se beneficiaron mucho del proceso de independencia de América. Los ingleses sacaron hartas ganancias de esto. Bueno, finalmente estas tropas argentinas, chilenas, fueron a Perú a lograr la independencia de allá hasta que finalmente se expulsa totalmente a los españoles del continente. Mm, Eso es ya la parte final del proceso de independencia en general. Tenemos estas tres fases. Primero la patria vieja, donde se buscan generar ciertas normas para mantener cuidándole la colonia a los españoles. Los españoles reaccionan mal, generan una verdadera búsqueda de la independencia en serio. Finalmente estos independentistas son derrotados, se inicia la reconquista, proceso durante el cual los patriotas arrancan y organizan una resistencia, y finalmente la patria nueva, que es cuando estos independentistas logran finalmente derrotar a los españoles y dirigir sus esfuerzos para la independencia de todo el continente americano. Y ya, déjenme revisar un correo que me acaba de llegar. A ver. Ah, Vicente Quesada. Pero ya ingresó. Ah, ya eso lo revisaremos después. Y ahora les voy a mostrar un par de links de interés que les recomiendo que revisen. Se los voy a poner en el chat para que los vean. Ahí va uno. Ya. Ya. ¿Para qué son? Miren, ahora les explico. El primer link lo que muestra son cuadros donde aparecen las distintos grupos sociales que habían en América. Y ahí dice una descripción de español y castiza torna español. Son, no, o sea, no es necesario que se fijen en este detalle de arriba, pero encontré que son cuadros bastante interesantes que muestran a los distintos grupos de personas y sus distintas vestimentas, sus distintas características que tenían en el periodo de la colonia, y que eran muchos. Las mezclas que se fueron dando. Por ejemplo, había una mezcla de españoles y negros y salía una persona que es el mulato, o sea, acá. Y tenían toda una clasificación racial en esa época y eran muchas características. Ahí están y los trabajos que hacían las personas. No sé, yo encontré que podía ser interesante para verlo. Son muchos cuadros que muestran la realidad colonial, cosas más cotidianas. Y el otro que les mandé
Es súper Pero interesante. yo leí uno de esos. Sí, ¿Ah, ya es los muy han leído? bacán. Los cómics muy bacanos. Sí, yo creo que vamos a trabajar con esto más adelante, para que igual se motiven. Eh, Ya. Entonces, estos cómics, mira, son muchos, son toda la historia de Chile, desde la época de la conquista hasta la época más actual. Pero, bueno, en el tema de la independencia, los más importantes tendrían que ser, a ver, el Imperio Contraataca. Estos que están por acá, como desde aquí hasta el de la escuadra. Ahora, obvio que si los quieren leer todos, ¿quién soy yo para impedírselo? Pues si ustedes verán lo que hacen con su tiempo. Pero, no sé, es para que los conozcan y igual yo creo que los vamos a ocupar más adelante. Así que vayan leyéndolos, por lo menos así se entretienen algo. Y, y ahora igual les quería pasar a dar un anuncio que es bastante importante. Eh, ¿Alguien sabe qué es el Huetripantu? yo sé el año nuevo de los mapuches, creo. Sí, de los mapuches y de Bueno, todos los pueblos del hemisferio sur. O sea, en los maoríes de Nueva Zelanda igual celebran el Año Nuevo ahora en junio. Los pueblos de otras partes de Australia, de todo el lado del hemisferio sur, comparten esta misma fecha. ¿Y por qué pasa eso? Porque no sé si se han dado cuenta, pero a lo largo del año los días a veces son más largos, a veces son más cortos, las noches son más largas y a veces las noches son más cortas. Y eso tiene una relación con las distintas estaciones. Lo que pasa el día 21 de junio es que se alcanza la noche más larga y el día más corto. Y a partir de ese punto, los días empiezan a sucesivamente ser cada vez más y más y más largos. Y eso es un motivo de celebración, porque ya alcanzamos el punto más bajo del invierno y desde ahí empezamos a renacer. Y eso los indígenas lo entendían como un nuevo ciclo. Ese es el verdadero año nuevo que nosotros deberíamos celebrar en el hemisferio sur. Ahora, ¿por qué lo celebramos en diciembre? Es porque fuimos conquistados por pueblos que venían del hemisferio norte, que celebran su año nuevo en diciembre. Lo que está bien para ellos, pero no está bien para nosotros porque no calza. Entonces, por motivo de esta celebración del Huetripantu, todos los profes de historia del colegio les invitamos a que se sumen a esta actividad, que es la que les muestro acá. Cujual. ¿Ven mi pantalla? Esto de aquí, Radioteatro de los Pueblos del Sur, en la nueva Vuelta al Sol, que es la que estamos comenzando estos días. Ya, aquí lo que se solicita es que ustedes hagan un radioteatro sobre algún cuento, mito o relato de los pueblos originarios. Ahora, ¿alguien sabe lo que es un radioteatro? ¿O no se sabe? ¿Es algo nuevo? Miren, un radioteatro es una técnica que se utilizaba antes de que existiera la televisión, solo existía la radio, pero se quería sacar el mayor provecho posible a la transmisión de sonidos. Entonces lo que hacían en las radios era tomar historias y crearle efectos de sonido, darles efectos de voces, crear personajes, interpretarlos, pero solamente utilizando la voz, sin que existiera una imagen. Entonces tenían que ser muy expresivos, tenían que ser muy creativos para generar los ruidos. Entonces ellos decían, ya, ahí viene un caballo, y tenían que hacer así como con un lápiz, estaban atrás con una trompeta, no sé. De hecho, hubo un radioteatro que casi volvió loca a la gente en esa época, que fue la Guerra de los Mundos.
¿Han escuchado algo de la Guerra de los Mundos? ¿O una película que No. se hizo? Oh, la Guerra de los Mundos fue un radioteatro transmitido por George Orwell. Era un director de cine de hace 100 años atrás. Y él empezó a leer en la radio, a interpretar una invasión alienígena que estaba llegando al planeta Tierra. Y lo empezó a transmitir por la radio. Y hubo muchas personas que tomaron la transmisión y creyeron que era real. Creyeron que de verdad los alienígenas estaban invadiendo el planeta Tierra. Porque él estaba narrando las situaciones, pero las estaba inventando. A través de la radio, las personas se lo fueron imaginando y hubo gente que arrancó, hubo gente que se tiró de los barrancos, así generó un gran caos. Bueno, eso es el radioteatro. Ala. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer es generar un radioteatro a partir de un cuento, relato o leyenda de los pueblos originarios. Y para eso tienen que usar todo lo que está a su alcance. Hoy en día la tecnología nos permite con mucha facilidad grabar audios, grabar videos, grabar sonidos. No. Profe, Sí, ¿nos puede mandar eso? Que a mí se me va a olvidar. sí, pues, obvio lo voy a mandar. Ahora le estoy explicando nomás las instrucciones. Pero después todo lo que usamos en las clases, en los videos, todo se los envío. Bueno, para hacer estos radioteatros tienen que usar todos los medios tecnológicos que existen hoy en día. Pueden usar grabaciones de sonidos de YouTube para hacer efectos de sonido o grabar sonidos ambiente, hacer ustedes sus propios ruidos. Tienen que darle una voz a sus personas y si lo pueden hacer solos o lo pueden hacer también en grupo. Pueden hacerlo entre varios compañeros o pueden hacerlo con sus hermanos, con su hermano. Claro, pueden hacerlo, ponerse de acuerdo para hacerlos en grupos. Y lo importante es que si se dividen los personajes que pueden aparecer en los relatos o las partes de los relatos, tomen en cuenta qué es lo que se acomoda más al tono de voz de las personas. No, o sea, si hay un personaje que es como, no sé, una mujer, no le van a poner una persona de voz grave a que lo haga. Y no importa su vestuario, no importa cómo se vean, lo importante es la voz que le den a los personajes y la emoción que logren transmitir a través del sonido. Y bueno, todas las grabaciones de relatos que ustedes vayan a hacer, las tienen que enviar a su profe de historia hasta el día 8 de julio, a través de correo. Acá los distintos profes de historia hicimos bueno, acá hay más instrucciones más detalladas para que revisen el tema. Y los profes hicimos un video para mostrarlo como un ejemplo. Así que yo se los voy a reproducir. Cuento y Adán. Un Se día, me va a ver cuando llegaba bien. la primavera, un llámana se asomó fuera de su hogar y vio una lechuga volando en el cielo. El llámana se alegró tanto que gritó a los demás: ¡Una bandurria está sobrevolando nuestro hogar! ¡Miren! Inmediatamente los demás salieron de su hogar gritando: ¡Ha llegado la primavera! ¡Las bandurrias ya están volando de vuelta! Ellos saltaban de alegría. Al escuchar estos gritos, la bandurria Fíjense en el sonido de fondo, ¿ves? Que es como un viento. y provocó una fuerte tormenta de nieve. Incesantemente nevó, estaba muy helado, toda la tierra y las aguas se cubrieron de hielo y se congelaron. Mucha gente murió. Y la voz es Al como no poder navegar en sus canoas, fúnebre. ir en búsqueda de su alimento, tampoco podían salir de su hogar a buscar leña, ya que todo estaba cubierto de nieve, y así mucha gente murió. Después de un largo tiempo, dejó de nevar y el sol comenzó a brillar. ¿Ves? Ahora suenan pajaritos. Muy fuerte, que derritió el hielo y la nieve que había cubierto Cállense completamente la todos. tierra. Y así grandes cantidades de agua comenzaron a fluir. También angostos y anchos canales fueron derretidos, y los llámanas pudieron navegar en sus canoas y recolectar alimentos. Sin embargo, en las grandes laderas y valles, el hielo era tan profundo que el calor del sol no pudo derretirlo. Hoy aún se pueden ver los glaciares que bajan al mar, recordando así el severo nevazón que la jugua provocó. Desde entonces, los yaganes tratan con mucho respeto a las bandurrias. Se dice que es una mujer sensible y delicada, le gusta ser tratada con especial diferencia. Y
cuando ellas se aproximan al campamento, los habitantes permanecen quietos y en silencio, principalmente los niños y niñas, a quienes no se les permite mirarlas. Ya. ¿Qué les pareció el radioteatro? Increíble. Interesante. ¿Se dieron cuenta que hay distintos tonos de voz, ¿no es cierto?, para distintas partes? Había partes que sonaban los pájaros, el viento. Esas cosas tienen que igual tomarlas en cuenta. Y hoy en día con la tecnología es muy fácil grabar sonidos, Eso está juntarlos. perfectamente editado. Claro, así que si pueden hacerlo entre varias compañeras, compañeros, denle un intento. Sí, yo creo que estaría súper bien. Y hay harto plazo para que lo hagan. Cosa que escojan su relato indígena y lo transmitan. Y bueno, eso sería todo por ahora. Profe, Sí. es hasta el 6 de junio. Hasta el 6 de junio. ¿Cómo dices? El plazo hasta el 6 de junio. Hasta el 8. Julio. Ay. Ya, voy a pasar la lista, porque recordemos ahora estamos con asistencia. Entonces aquí tenemos